damas y caballeros. El 29 de junio de 1993 en Nueva York, la voz que había hecho bailar a medio continente ya no llenaba un estadio, ni un club, ni una esquina caliente del Bronx. Estaba encerrada en el silencio de un hospital, entre luces pálidas, sábanas blancas, y esa calma cruel que llega cuando el mundo parece seguir girando sin mirar atrás. Afuera, en algún bar latino, alguien seguramente seguía cantando el cantante, sin saber que el hombre detrás de esa canción estaba apagándose poco a poco. Héctor Lavoe, el llamado cantante de los cantantes, no murió de golpe. Antes de irse, fue desapareciendo de la escena de los titulares de los escenarios. Y quizás lo más doloroso de la memoria viva de muchos que alguna vez gritaron su nombre. Pero ¿cómo terminó así un hombre que tuvo a toda una generación en la palma de su mano? Si queremos entender por qué el final de Héctor Lavoe fue tan doloroso, primero debemos regresar a un lugar muy distinto de los hospitales, los titulares y la tragedia. Debemos volver a Ponce, Puerto Rico, donde nació el 30 de septiembre de 1946 bajo el nombre de Héctor Juan Pérez Martínez. Allí, entre calles humildes, música popular y una familia profundamente vinculada al canto, comenzó una historia que parecía destinada a la grandeza. Su padre tocaba guitarra y alentaba el talento musical de sus hijos. Sin embargo, la vida también le enseñó muy temprano que la felicidad nunca estaba garantizada. Cuando aún era joven, perdió a su madre, un golpe que marcaría para siempre su manera de mirar el mundo. A mediados de los años 60, con sueños mucho más grandes que la isla que lo vio crecer, Héctor tomó una decisión que cambiaría su destino. Se mudó a Nueva York, la ciudad donde miles de puertorriqueños buscaban oportunidades y donde la música latina comenzaba a construir una identidad propia. Aquella ciudad era ruidosa, caótica y despiadada, pero también era el lugar perfecto para una voz como la suya. No tardó mucho en llamar la atención. Su estilo era diferente. No parecía una estrella fabricada. Sonaba como alguien salido directamente de las calles. Tenía carisma, improvisación, humor y una capacidad extraordinaria para conectar con la gente común. Fue entonces cuando apareció una de las figuras más importantes de su vida artística, Willie Colon. Juntos formaron una de las alianzas más exitosas en la historia de la salsa. Los discos comenzaron a venderse, los conciertos crecieron, y el nombre de Héctor Lavoe empezó a escucharse desde Nueva York hasta América Latina. Durante los años 70, mientras la Fania convertía la salsa en un fenómeno internacional, Lavoe se transformó en una de sus voces más reconocibles. Para muchos, no era simplemente un cantante, era el rostro de una generación entera. El público lo adoraba porque parecía auténtico, cercano, imperfecto y brillante al mismo tiempo. Pero mientras los aplausos se hacían más fuertes y las multitudes coreaban cada canción, algo más comenzaba a crecer silenciosamente detrás del escenario. Y esa sombra, aunque casi nadie podía verla, todavía terminaría acompañándolo durante el resto de su vida. El problema con las leyendas no es cómo llegan a la cima, sino lo que ocurre cuando la cima empieza a desmoronarse bajo sus propios pies. En los años 70, Héctor Lavoe ya no era solo un cantante. Era una voz imprescindible dentro del movimiento de la salsa en Nueva York, una figura central de la Fania, y para muchos, el reflejo perfecto de la vida del barrio latino, alegre por fuera, herida por dentro. Los conciertos estaban llenos, las giras se multiplicaban y su nombre se repetía en emisoras de radio desde el Caribe hasta América del Sur. Pero mientras el mundo lo celebraba, su vida personal comenzaba a fragmentarse de una manera silenciosa y brutal. Uno de los primeros golpes que lo marcaron profundamente fue la muerte de su hermano. Según diversos reportes de la época, habría sido asesinado en circunstancias violentas, un hecho que dejó a Héctor emocionalmente afectado y que reforzó esa sensación de fragilidad que ya llevaba dentro desde la pérdida de su madre años atrás. Poco después, su padre también falleció y con él desaparecía otra de las pocas figuras que lo conectaban con su origen en Puerto Rico. ¿Cuánto puede soportar una persona antes de empezar a romperse por dentro? En medio de ese dolor acumulado, comenzaron a aparecer los primeros signos visibles de un deterioro que muchos en su entorno preferían ignorar. El consumo de drogas, algo que en la escena musical de la época no era extraño, empezó a convertirse en una presencia constante en su vida. No era solo una forma de escapar, era también una manera de silenciar lo que no podía expresar en palabras. Sobre el escenario, seguía siendo magnético, capaz de improvisar, de jugar con el público, de convertir cada presentación en un momento único. Pero fuera de ese espacio, la realidad era distinta. Algunos músicos y personas cercanas, según entrevistas posteriores,
Han mencionado que había noches en las que Héctor llegaba tarde o no llegaba en absoluto. Otras veces subía al escenario en condiciones que no correspondían con la imagen impecable que el público esperaba de una estrella. Y aún así la gente seguía aplaudiendo, porque cuando cantaba todo parecía desaparecer. Pero ¿qué ocurre cuando la música deja de ser suficiente incluso para quien la crea? A finales de los años 70 y comienzos de los 80, la salsa seguía evolucionando. Aparecían nuevas voces, nuevas propuestas, nuevas formas de conectar con el público. Y aunque Héctor Lavoe seguía siendo una figura respetada al ritmo del mundo, ya no giraba únicamente a su alrededor. Era un cambio sutil, casi imperceptible al principio, pero profundamente significativo. No fue un abandono repentino. Fue algo más inquietante, una lenta pérdida de centralidad, una especie de desplazamiento silencioso. Y quizás lo más doloroso es que todo esto estaba ocurriendo mientras él seguía siendo famoso, mientras su nombre aún llenaba carteles y sus canciones seguían sonando en cada rincón. Héctor Lavoe no desapareció de un día para otro. Empezó a desvanecerse poco a poco frente a todos sin que casi nadie se diera cuenta. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Un golpe que no solo afectaría su carrera, sino que terminaría de romper lo que aún quedaba en pie dentro de él. Y a partir de ese momento, ya no estaríamos hablando de una estrella en declive, sino de un hombre que empezaba a perderlo absolutamente todo. Hay un momento en la vida de algunas personas en el que todo lo que parecía estable se rompe al mismo tiempo. Para Héctor Lavoe, ese momento no llegó con un escándalo público ni con un fracaso musical. Llegó con una pérdida imposible de asimilar. A comienzos de los años 80, su hijo Héctor Pérez Jr. murió en un accidente relacionado con un arma de fuego, según los reportes de la época. Tenía apenas 17 años, y con él no solo desaparecía un hijo, desaparecía el último punto de anclaje emocional que mantenía a Lavoe conectado con la vida. Después de ese golpe, quienes lo conocían comenzaron a notar un cambio más profundo. Ya no se trataba solo de retrasos o ausencias. Era algo más silencioso, más irreversible. Según testimonios recogidos años después, Héctor hablaba menos, se aislaba más y parecía vivir en una especie de niebla constante. La música que durante tanto tiempo había sido su refugio empezaba a no ser suficiente. ¿Qué puede hacer un hombre cuando ni siquiera su propia voz logra salvarlo? A ese dolor se sumaron otros golpes. Su hogar sufrió un incendio que destruyó gran parte de sus pertenencias, incluyendo recuerdos personales que nunca podrían recuperarse. Su relación sentimental también se deterioró y el círculo de personas cercanas comenzó a reducirse poco a poco. No fue una caída inmediata, fue una desintegración lenta, como si cada elemento de su vida fuera apagándose uno tras otro. Y entonces llegó el momento que muchos consideran el punto de no retorno. El 6 de abril de 1988, en el Hotel Regency de San Juan, Puerto Rico, Héctor Lavoe cayó desde un 9º piso. Sobre ese episodio existen distintas versiones. Algunos sostienen que fue un intento de quitarse la vida. Otros, según declaraciones posteriores, han sugerido que podría haber sido un accidente en medio de un estado alterado. Lo cierto es que sobrevivió, pero sobrevivir no significó volver. Después de esa caída, su cuerpo quedó marcado, pero lo más grave era lo que ya no se veía. Algo dentro de él había terminado de romperse. Las apariciones públicas se volvieron esporádicas. Los escenarios que antes eran su territorio natural empezaron a quedar cada vez más lejos. Y mientras tanto la música seguía sonando sin detenerse. Nuevos artistas, nuevas voces, nuevas tendencias. El mundo no se detuvo. Quizás lo más inquietante de esta etapa no fue el dolor evidente, sino la forma en que comenzó a desaparecer sin que hubiera un anuncio oficial, sin una despedida clara. No hubo un último gran concierto que marcara el final. No hubo una declaración que explicara su ausencia. Simplemente dejó de estar, como si alguien hubiera bajado lentamente el volumen de su presencia en el mundo, y sin embargo sus canciones seguían vivas. En clubes, en fiestas, en radios. La gente seguía cantando sus letras sin saber exactamente qué estaba ocurriendo con el hombre que las había hecho posibles. Es posible desaparecer mientras todavía suenas en todas partes. A partir de ese momento, la historia de Héctor Lavoe dejó de ser la de una estrella en declive. Se convirtió en la de un hombre que caminaba hacia el final en silencio, lejos de los reflectores que alguna vez lo definieron. Y lo más duro aún estaba por llegar. Porque en los años siguientes su cuerpo comenzaría a deteriorarse de una forma que ya no podía ocultarse y el mundo poco a poco dejaría de mirar. Después de la caída, después de las pérdidas, después de ese largo proceso de desaparición silenciosa, la vida de Héctor Lavoe
entró en una etapa aún más difícil de nombrar. Ya no se trataba solo de dolor emocional, ahora era el cuerpo el que empezaba a rendirse. Según reportes médicos y testimonios recogidos en años posteriores, Lavoe fue diagnosticado con VIH en la segunda mitad de los años 80, en una época en la que la enfermedad aún estaba rodeada de miedo, estigma y muy pocas opciones de tratamiento efectivas. Y aunque el mundo de la música seguía avanzando para él, el tiempo parecía haberse detenido. Las visitas al hospital comenzaron a hacerse más frecuentes. Habitaciones blancas, luces frías, el sonido constante de máquinas que marcaban un ritmo completamente distinto al de la salsa que alguna vez definió su vida. Ya no había multitudes, ya no había giras, había silencio, y en ese silencio el recuerdo de lo que había sido. Algunos cercanos, según entrevistas concedidas años después, han descrito esos últimos años como un periodo de aislamiento progresivo. No era un abandono total, pero sí una distancia que crecía con el tiempo. Las apariciones públicas eran escasas, casi accidentales, y cuando ocurrían muchos notaban que algo había cambiado de forma irreversible. El cuerpo estaba más débil, la mirada más distante, como si una parte de él ya no estuviera del todo presente. Mientras tanto, algo profundamente irónico seguía ocurriendo fuera de esas paredes. Sus canciones no desaparecían, al contrario, seguían sonando en cada rincón donde la salsa tenía vida. En Nueva York, en Puerto Rico, en Colombia, en Venezuela, en fiestas, en bares, en estaciones de radio. La gente cantaba. El cantante coreaba "Mi gente", repetía sus letras como si fueran parte de una memoria colectiva que nunca se iba a borrar. ¿Cómo es posible que una voz siga tan presente cuando el hombre que la creó está desapareciendo ante los ojos del mundo? En ese contraste se encuentra una de las imágenes más duras de su historia. Un hombre que alguna vez dominó los escenarios más grandes, escuchando quizás desde la distancia cómo su propia voz seguía viva en la vida de otros, pero ya sin pertenecer a ese mundo. A comienzos de los años 90 su estado de salud se volvió cada vez más frágil. Las hospitalizaciones eran más largas, la recuperación más lenta. Según registros de la época, las complicaciones asociadas al SIDA habían debilitado seriamente su organismo, y aún así no hubo un gran anuncio. No hubo una narrativa dominante en los medios que acompañara su final. Fue en muchos sentidos un proceso silencioso. El 29 de junio de 1993 en Nueva York, Héctor Lavoe murió a los 46 años. La noticia recorrió el mundo latino, generando reacciones de tristeza, homenajes y recuerdos. Artistas, músicos y fanáticos hablaron de su talento, de su influencia, de su voz irrepetible. Durante unos días, su nombre volvió a ocupar titulares como si el mundo recordara de pronto quién había sido. Pero luego, como ocurre casi siempre, el tiempo siguió avanzando. La música continuó. Las fiestas no se detuvieron. Las nuevas generaciones siguieron bailando, muchas veces sin conocer toda la historia detrás de esa voz que tanto los hacía sentir. Y ahí, en ese espacio entre el recuerdo y el olvido, quedó suspendida la figura de Héctor Lavoe. No desapareció por completo. Eso sería más sencillo de entender. Permaneció en un lugar mucho más complejo, un lugar donde su arte es inmortal, pero su historia se vuelve cada vez más difusa. Y quizás esa sea la forma más profunda de silencio. Porque no es el silencio de no ser escuchado, es el silencio de ser escuchado por todos, mientras cada vez menos personas saben quién fuiste realmente. Y entonces surge una pregunta inevitable. Cuando una voz logra sobrevivir al paso del tiempo, pero la historia de quien la creó comienza a desvanecerse, ¿qué es lo que realmente queda de una vida? Cuando una vida termina, lo que queda no siempre es lo que la gente imagina. En el caso de Héctor Lavoe, lo que sobrevivió no fue solo un nombre ni una historia, fue una voz. Una voz que décadas después de su muerte sigue cruzando fronteras, idiomas y generaciones sin pedir permiso. Pero detrás de esa permanencia hay otra pregunta que casi nadie se detiene a hacer: ¿qué ocurrió con todo lo demás? En términos materiales, su legado no se puede separar de la industria que ayudó a construir. Sus grabaciones, muchas de ellas producidas bajo el sello Fania, continúan generando valor a través de reediciones, reproducciones y derechos musicales. Según distintas fuentes de la industria, su catálogo sigue siendo uno de los más influyentes dentro de la historia de la salsa. Sin embargo, como ocurre con muchos artistas de su época, la estructura de contratos, regalías y distribución de ingresos no siempre favorecía directamente al intérprete. Detrás del éxito masivo existían acuerdos que, hoy vistos con distancia, plantean preguntas incómodas sobre quién se benefició realmente de ese fenómeno global. Pero reducir su legado a cifras sería quedarse en la superficie.
Porque si algo dejó Héctor Lavoe que no puede medirse, es una forma de cantar que parecía hablar directamente desde la vida real. No era perfecto, no era distante, era humano. Y quizás por eso su música sigue funcionando, porque en cada interpretación hay algo que no envejece, la sensación de que quien canta entiende exactamente lo que significa perder, resistir y seguir adelante. Hoy su imagen aparece en murales, camisetas, portadas de vinilos. Su nombre es citado como referencia obligatoria cuando se habla de salsa. Artistas de generaciones posteriores lo mencionan como influencia, como punto de partida, como modelo imposible de replicar. Y sin embargo existe una distancia cada vez más evidente entre el mito y el hombre. Las nuevas generaciones pueden reconocer su voz, pueden identificar una canción, pueden incluso saber que fue importante, pero no siempre conocen la historia completa. No siempre saben del niño en Ponce que perdió a su madre demasiado pronto. No siempre saben del padre que enterró a su hijo. No siempre saben del hombre que cayó desde un 9º piso y sobrevivió solo para seguir perdiéndose poco a poco. No siempre saben del paciente que pasó sus últimos días entre hospitales mientras el mundo seguía bailando sus canciones. Y tal vez ahí es donde se encuentra la parte más incómoda de su legado. Porque Héctor Lavoe no fue olvidado del todo. Eso sería más fácil de aceptar. Fue recordado a medias. Recordado en su mejor versión. Recordado en el momento exacto en que su voz era perfecta y su presencia parecía invencible, pero olvidado en su caída, olvidado en su fragilidad. Olvidado en esos años donde más necesitaba ser visto como un ser humano y no como un símbolo. Y entonces al final de esta historia queda una imagen que no necesita exageración. En algún lugar del mundo ahora mismo alguien está escuchando su música. Quizás sonríe, quizás canta, quizás baila, y en ese instante Héctor Lavoe vuelve a existir. Pero no como el hombre que fue, sino como la voz que quedó. Y ahí es donde surge la última pregunta. Cuando el aplauso desaparece, cuando el cuerpo ya no está, cuando la historia empieza a desdibujarse, ¿qué es lo que realmente sobrevive de una vida que alguna vez hizo que el mundo entero se detuviera a escuchar